Bueno, muchachos, empecemos. Antes de empezar les quería comentar, los parciales ya los reclamé, por lo menos los parciales ya los califiqué, las tareas sí todavía no, porque igual siempre son como muchas y es como más larguito el trabajo. Digamos que quedé un poquito preocupada, la verdad. Los resultados no fueron muy satisfactorios. En particular para los de Caucasia. En Caucasia les fue muy regular. No sé qué pasó. ¿Qué creen ustedes que pasó con el parcial? Porque la verdad yo no pensé que les hubiera ido tan mal. ¿Qué creen ustedes que pasó, muchachos, en el parcial? ¿Mm? Profe, cuando monta las notas. Hoy la monto, es que ayer no la alcancé a montar, pero hoy monto la nota. Pero la verdad, los resultados fueron, a mí me parecieron demasiado malos. Yo sinceramente pensé, pues bueno, por lo menos pues que si iban a perder el parcial, no lo iban a perder tan bajito como lo perdieron muchos. Porque es que hubo notas demasiado bajitas, muy malas. Entonces no sé. Igual voy a tratar, por lo menos la nota del parcial creo que la alcanzo a montar hoy y las tareas espero terminar de calificarlas esta semana para enviarle los parciales de vuelta la próxima semana. Listo. Bueno, muchachos, entonces empecemos. Profe, Sí. usted siempre va a venir este sábado. No, yo no había programado salida para ese sábado. Yo creo que el que programó salida fue Carlos Andrés. Pero yo no había programado salida todavía. Y no sé si yo creo que él programó para álgebra y trigonometría. Yo creo que para cálculo no programó. Yo esta semana me pongo en esa tarea de programar bien esas cosas. Listo, muchachos, sí leyeron lo que les dije. Les dije que la clase pasada les dije que leyeran de nuevo las demostraciones de los teoremas que estábamos viendo. ¿Quién me recuerda cuáles fueron los teoremas que vimos? Profe, si estás hablando no te estamos escuchando.
Había tapado. Cerré el micrófono con el libro. Listo, muchachos, entonces vuelvo y empiezo. La clase pasada dimos la definición de derivada, vimos algunos ejemplos sobre cómo demostrar la derivada de un punto para una función por medio de la definición, y vimos algunos teoremas sobre derivada, ¿cierto? Vimos también teorema de continuidad. Dijimos que una función que era derivable tenía que ser continua, ¿cierto? Toda función derivable en un punto tenía que ser continua en ese mismo punto. Y vimos ejemplos del contrarrecíproco, que dijimos que una función que no es continua en un punto no puede ser derivable en ese punto. Y vimos también las derivadas laterales. La función de abajo la dejamos como ejercicio. Esa función la alcanzamos a hacer, la verdad no recuerdo bien. Sí lo alcanzamos a hacer. Sí la terminamos, ¿cierto? Sí, entonces dijimos, en cero esa función no es continua, entonces de una vez puedo decir que esa función no es derivable en cero. Pero cuando pasábamos al límite en 2, ¿cierto? Cuando íbamos a hallar la continuidad en 2, vimos que esa función era continua en 2, pero sin embargo no es derivable en 2. Entonces vimos por qué se necesitaban las derivadas laterales. Listo, vimos algunos teoremas. Yo les dije que miraran las demostraciones de estos teoremas. ¿Alguien los miró? Vamos a hacer la demostración, por lo menos, vamos a hacer las demostraciones de los dos primeros teoremas, de la constante y de la función identidad. Entonces lo que queremos demostrar es, con la definición de derivada, demostrar esos teoremas. Entonces vamos a tomar la función f de x igual a una constante c. Y vamos a hallar f' de x. La función f'. ¿Cuál es la definición de derivada? ¿Cuál es la definición? El límite cuando h tiende a 0. Entonces sería el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h, ¿cierto? Como estamos en la función constante, ¿cuánto vale f de x más h? Pues c. Vale c. ¿Y cuánto vale f de x? C. En ese caso menos c. Exacto. Entonces esto me da el límite cuando h tiende a 0 de 0 queda 0, ¿cierto? Que arriba me queda 0 sobre h y 0 sobre h da 0. Entonces me queda el límite de la función constante 0, que es 0. Entonces, para toda función constante, la derivada es igual a 0. Y para la función de identidad, dijimos que la derivada de la función de identidad es ¿cuánto? 1. Le da 1. Entonces vamos a demostrarlo por medio de la definición. Entonces f' de x sería el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Estamos en la función de identidad. ¿Cuánto vale f de x más h? X más X más h. X más h menos x sobre h. Esto me da el límite cuando h tiende a 0 de h sobre h, que esto da 1, ¿cierto?
Entonces ya demostramos que para la función de identidad la derivada vale 1. Y así se hacen todas las demostraciones. ¿Qué hacemos? Simplemente utilizamos la definición. Vamos a hacer una que es un poquito más elaboradita. La de la suma también es muy fácil, la de la constante también es muy fácil. Vamos a hacer la de el producto. ¿Cuál es la derivada de un producto? Pues el primero por la derivada del segundo, al segundo por la derivada del primero. Entonces vamos a tomar la función entonces tomamos una función igual al producto de otras dos y vamos a hallar h' de x. Entonces esto es el límite cuando h tiende a 0 de h de x más h menos h de x sobre h. ¿Cuánto vale h de x más h? Profe, ¿no valdría f por g por x? Eso entonces sería el límite cuando h tiende a 0 de quién, entonces sería f de x más h por g de x más h menos f de x por g de x sobre h. ¿Alguien miró la demostración de este teorema? Sí, profe. ¿Cómo se hace esta demostración? ¿Cuál es el truco que utilizan para hacer la demostración de esto? O sea, ¿cómo hago para partir de este límite llegar a lo que dijimos la clase pasada que era esa derivada? Ahí suman y restan por alguien. ¿Por quién es que suman y restan? Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a sumar y a restar por g de x más h por f de x. ¿Listo? Entonces aquí me quedaría límite cuando h tiende a 0 de f de x más h por g de x más h más g de x más h por f de x menos g de x más h por f de x. Miren que aquí no estoy sumando nada, aquí estoy sumando un término, pero a la vez lo estoy restando. ¿Listo? Entonces menos f de x por g de x sobre h. Y vamos a sacar factor común. ¿Qué factor común puedo sacar de estos dos términos? Miren estos dos términos. ¿Qué ¿Qué más? X más h. g de x más h, ¿cierto? Entonces sería el límite cuando h tiende a 0. Entonces sacamos factor común g de x más h. ¿Quién me queda ahí? F de x, sí, f de x más h f de x más h y f de x. Saquemos este acá, menos f de x, para que nos quede la derivada. Vamos a sacar factor común de este, lo voy a señalar acá, de este y este. Y luego sacamos factor común de este y este. Listo.
Entonces, sacamos factor común de estos dos, me queda g de x más h, acá me queda f de x más h y en este me queda f de x. Listo. Ahora más, de acá ¿cuál puedo sacar como factor común? F de X. F de x. De acá me queda f de x que multiplica ¿a quién? G de X más H. G de x más h Más G de X. Menos G de G X. menos g de x. Y todo esto sobre h. Listo. Ahora como tenemos el límite de una suma, ¿a qué es igual el límite de una suma? La suma de los límites. La suma de los límites. Entonces me queda el límite cuando h tiende a 0 de g de x más h por f de x más h menos f de x sobre h más el límite cuando h tiende a 0 de f de x que multiplica g de x más h menos g de x sobre h. ¿Cuánto es este límite de acá? Entonces miren algo, esto es un producto, ¿cierto? Entonces esto sería el producto de los límites. ¿Cuánto da este límite de acá? ¿Cuánto da el límite cuando h tiende a 0 de g de x más h? G de X. G de x. ¿Y cuánto da el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h? F de X menos F de X sería 0. Miren que cuando yo reparto, esto me queda aquí. Eso me queda g de x que multiplica ¿a quién? A el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Esto es la definición de ¿quién? De derivada. De la derivada de ¿quién? De f, ¿cierto? ¿O no? Sí, profe. Esta es la definición de la derivada de f. Y cuando hago este límite acá, pasa lo mismo. ¿Cuándo el límite cuando h tiende a 0 de f de x? F de X. Da la misma f de x, ¿cierto? Y aquí me queda por este otro límite. El límite cuando h tiende a 0 de g de x más h menos g de x sobre h. ¿Quién es esto? La derivada, la final La de derivada. derivada de g, ¿cierto? Entonces aquí me queda la formulita. ¿Eso es quién? G de x por f' de x más f de x por g' de x. ¿Listo? Entonces la derivada del producto es ¿quién? La derivada de la primera función, o sea, si yo la tengo escrita de esta forma, si la tengo escrita de la forma f de x por g de x, entonces sería la derivada de f de x por g de x más f de x por la derivada de g de x. ¿Listo? También alcanzamos a dar la regla del cociente. ¿Cuál es la regla del cociente? ¿Cuál es el teorema para la derivada de un cociente de dos funciones? Profe, sí. Profe, el teorema del cociente dice que el de abajo por la derivada del de arriba menos el de arriba por la derivada del de abajo sobre el de abajo al cuadrado. Profe, Sí. ¿será que por favor le dice a los de Puerto Río que si se tienen la amabilidad de callarse o hacer silencio, que no nos dejan copiar es nada? Gracias. Profe, entonces no entiendo para qué para que tú haces preguntas, profe, sino que si en realidad Sí, no pueden responder. De todas maneras, muchachos, saben que cuando no pueden copiar, ustedes me dicen, profe, no vemos, entonces yo les doy el espacio, hablo y ustedes vuelven a ver en la pantalla lo que estábamos copiando. Cuando no estén viendo, entonces nos dicen, por favor, muchachos, no estamos viendo, entonces yo les doy espacio,
damos unos 3-4 minuticos para que ustedes copien, pero la idea es que ustedes participen, porque igual si ustedes tampoco hablan, entonces yo no sé si están entendiendo o no están entendiendo. Entonces cuando no estén viendo, ustedes dicen y damos el espacio para que ustedes puedan copiar. ¿Listo? Cuando terminen de copiar me dicen, por favor. ¿Listo, muchachos? ¿Ya acabaron de copiar? Listo, bro, acá en Berrío ya. En Caucasia. ¿Ya acabaron? Sí, profe, gracias. Listo. Entonces, la regla de producto también ya vimos esa demostración, sí se las dejo para que ustedes la miren. Esa es mucho más sencilla porque se hace a partir de la regla de el producto. Para demostrar, simplemente les voy a decir qué es lo que hacen. Entonces tenemos la función h de x igual a f de x sobre g de x. ¿Cómo hallan h'? Simplemente escriben esto. Puede quedar con f de x por g de x a la menos 1 y se demuestra por la del producto. Ajá, entonces tenemos g de x a la menos 1 y se demuestra por la regla del producto. Entonces con eso no tenemos mucho problema, ¿sí? Aunque también se podría demostrar con la definición, pero es mucho más sencillo de esa manera. ¿Listo? También dimos un ejemplito de eso, ahorita hacemos como más ejemplos que involucren todo esto. ¿Qué nos quedó faltando? Nos quedó faltando la regla para derivar funciones compuestas. ¿Alguien la miró? También la dimos así por encimita. Tampoco la alcanzamos a mirar, pero no alcanzamos como a ver bien qué era lo que decía. Entonces, ¿qué me dice la regla de las funciones compuestas? Para derivar funciones compuestas, me dice, si yo tengo la función de la forma f compuesto g de x, ¿cierto? La derivada es f' evaluada en g de x por g de x. Ese g de x, vamos a dar un ejemplito. Copien ahí y mientras tanto yo les busco un ejemplo para que lo hagamos. Digamos que esa derivada no se entiende muy bien así. Esta derivada se entiende haciendo ejemplos. Y ahí lo que hay son simplemente tres notaciones diferentes. Todas tres son las mismas.
Pero acá perdido, listo. Entonces vamos a hacer la derivada de esta función para entender qué es lo que me está diciendo ahí. Esta función es la compuesta de cuáles funciones. ¿Cómo puedo ver esta función como una función compuesta? Principalmente deriva la función exponencial, la que hay ahí. Eso. Pero, o sea, vamos a ver qué es lo que nos está diciendo eso. Miren que yo quiero escribir esto como una función compuesta. Esta es la composición de cuáles funciones. Si yo tomo la función h de x igual a 4x a la 5 menos 2x, y por acá tomo la función g de x igual a x a la 3, esta función es ¿quién? ¿H compuesto G o G compuesto H? G compuesto H. Sería G compuesto H, ¿cierto? Porque si yo tomo G compuesto H de x, esto es G evaluado en H de x, ¿cierto? ¿Quién es G? G es elevar al cubo y H es justamente esta función de acá. Listo, entonces esta función que tenemos acá es la función G compuesto H de x. ¿Qué es lo que me dice la derivada? La derivada para esa compuesta me dice, esto es f' evaluada en ¿quién? De x. Evaluada en h de x. Entonces esto sería la función f, porque en este caso estamos escribiendo a f como la compuesta de ¿qué? De g de h. Entonces esa regla que me dice allá me dice, vea, derive la función externa o la función f y evalúela en h de x. Y luego coja h de x, o sea la función que está adentro, y deríbela con respecto a x. Entonces nosotros lo que hacemos es coger la función f y derivarla con respecto a ¿quién? Con respecto a h de x. ¿Quién es h de x? Esta función que está acá adentro. Y luego cogemos la función h de x y la derivamos con respecto a x. ¿Cuál es la derivada? Vamos a hacer de cuenta que aquí hay una sola variable. Mi variable va a ser toda esa función. ¿Cuál es la derivada de la función x a la 3? 3x a la 2. 3x a la 2. Entonces esto sería ¿quién? Bajo el exponente 3, dejo adentro todo como está, entonces sería 4x a la 5 menos 2x y le resto un exponente. ¿Listo? ¿Y cuál es la derivada de lo que está adentro? 20x a la 4 menos 2. Exacto. Entonces sería bajo el exponente, entonces queda 4 por 5, 20, x a la 4 menos 2. ¿Listo? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Cuando voy a hacer la derivada de una función compuesta, lo que hago es identificar las funciones exteriores. Yo siempre voy de afuera hacia adentro. Primero derivo la función más externa que haya y luego derivo las funciones que hayan más internas. En este caso, ¿cuál es la función que está más externa? Es la función x a la 3. Si yo, digamos, entre comillas, eliminara todo esto y pusiera una sola variable, digamos y, aquí me quedaría y a la 3, ¿cierto? Entonces, si yo voy a derivar eso, me quedaría 3 y a la 2. En ese caso, la función y sería todo esto que hay adentro. Y luego derivo lo de adentro y lo multiplico por lo que ya había derivado. Listo, vamos a hacer otro ejemplito. La derivada de esta función, ¿cuánto da la derivada de esta función? Promedio
Entonces 9 multiplica 9x a la 2 más 3x a la 4 por 18x más 12x a la 3. Listo, entonces tenemos nuevamente otro exponente. Entonces hacemos de cuenta que esta es la función la que está dentro, esta es la h de x que había en este caso acá. Entonces identifico la función que está afuera. ¿Cuál es la función que está afuera? La función raíz cuadrada o el exponente a la 1 medio. Entonces derivamos primero esta, entonces me queda 1 medio por ¿quién? Por 9x a la 2 más 3x a la 4, que es la función que está adentro, elevada a la menos 1 medio. Recuerda que me queda 1 medio menos 1, ¿es quién? Menos 1 medio. Y lo multiplico por la derivada de lo de adentro. ¿Cuál es la derivada de lo de adentro? 18x más 12x a la 3. Digamos que todavía no tenemos muchas funciones como para trabajar bien la función compuesta, ¿cierto? Entonces hay otras funciones más interesantes para poder utilizar esta regla de la cadena. Pero antes de pasar a esas funciones, vamos a hablar de las derivadas de orden superior. Hay funciones que pueden ser 2, 3, 4 y hasta 5 y hasta infinitas veces derivables. ¿Qué significa eso? Que cuando yo hallo la primera derivada, la función que obtengo la puedo volver a derivar. Y lo mismo puede suceder con esa derivada, que cuando la hallo, esa función que obtuve la puedo volver a derivar y así sucesivamente. Esas derivadas se llaman derivadas de orden superior. ¿Cómo vamos a denotar esas derivadas? Entonces vamos a anotar así. Voy a escribir por acá. ¿Ya todos copiaron? Pues sí. Y en Caucasia. Sí, profe. Listo. Profe, habla, no, pues estamos viendo la pantalla de Caucasia. Listo. Entonces, vamos a decir cuál va a ser. Ya sabemos la primera derivada, ¿cierto? Sería el límite. Para la primera derivada es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h, ¿cierto? Después de que hallamos esa función derivada, volvemos y miramos nuevamente el límite, pero ¿con quién? Ya con f' de x, ¿cierto? Entonces, si existe el límite cuando h tiende a 0 de f' de x más h menos f' de x sobre h para alguna función, ¿cierto? Entonces decimos que este límite lo vamos a denotar como, con dos comillitas, y se llama la segunda derivada de f con respecto a x. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo vamos a denotar eso? Vamos a decir que la segunda derivada de x es el límite cuando h tiende a 0 de f' de x más h menos f' de x sobre h, ¿cierto? Eso con respecto a la definición. Si yo puedo seguir haciendo este mismo procedimiento
si yo vuelvo y hallo este límite, pero no con f', sino con f2', entonces estaría hallando la tercera derivada de f con respecto a x. A partir de la segunda derivada, o sea, yo la primera y la segunda derivada las denoto con las comitas. A partir de la tercera derivada lo que hago es poner el orden o la derivada que estoy sacando acá. Enseguida les voy a poner, terminen de copiar para... Cambiar ya puedes para quitar la hoja. Listo. ¿Caucasia te acabaron? Sí, bro. Otra anotación es cómo vamos a denotar eso, listo. Entonces la que conocemos es la de las dos comillitas. Otra anotación es esta, que es simplemente poner un cuadrado en la x. Aquí estamos denotando que estamos derivando con respecto a x. ¿A quién? A la función f. O igual y con dos comillitas arriba, que también recuerden por qué ponemos esta y así, porque nosotros siempre escribimos y igual a f de x, ¿cierto? Siguiendo esta notación. Y esta es la notación de Leibniz, que es lo que hago es poner un cuadrado acá para indicar que estoy hallando la segunda derivada y que estoy derivando dos veces con respecto a x. Listo, entonces nos podemos seguir preguntando si existe la tercera derivada, si existe la cuarta, si existe la quinta. ¿Cómo vamos a denotar eso? Entonces eso lo vamos a denotar así. Miren que acá lo que voy a hacer es poner como un paréntesis arriba. Sería f a la n. Cuando hay ese paréntesis así, estoy diciendo que estoy hallando la enésima derivada de la función f, en caso de que exista. Eso es diferente a poner esto así. Si ustedes encuentran esta función así, sin las comillitas, eso significa la enésima composición de f con ella misma. Por eso es importante como tener en cuenta que tengo que tener las comillitas para saber, porque en los libros distinguen estas dos cosas. Cuando tengo la comilla estoy hablando, cuando tengo las paréntesis estoy hablando de la enésima derivada, pero por lo general cuando tengo la n así sola estoy hablando es de la composición de la función f. ¿Listo? Para que tengan cuidado cuando cojan los libros, que a veces en los libros no hacen como esa aclaración. Listo, ¿cuál es la otra notación? Entonces sería de x a la n de f de n
Estas son las notaciones para la enésima derivada. N varía desde dónde a dónde. Pues de 1 hasta infinito. Dependiendo de la función, ¿cierto?, que tengamos. Porque puede que una función, determinadas funciones solamente tengan segunda derivada y no tengan tercera derivada. ¿Sí? O que la derivada exista para ciertos puntos. Entonces hagamos un ejemplo. ¿Ya copiaron? Me dicen cuando copio. Listo, acá me arriba ya. Para hacer ejemplitos. Profe, si los de Puerto Río pueden apagar el micrófono que no nos dejan ver nada. Ah, no, pero es que no es porque ellos lo tengan prendido, sino porque yo no he hablado. Como yo no hablé, entonces ustedes no veían. Ahora sí están viendo, ¿no? Sí, profe, gracias. Listo. Cuando acaben me dicen, por favor. Ya, profe. Listo. Entonces vamos a hacer un ejemplito. Tenemos esta función. Un medio de x a la 7 menos 4 a la 3. Vamos a hallar la tercera derivada de esta función con respecto a x. Entonces, ¿qué hacemos? Primero hallamos la primera derivada. ¿Quién sería f' de x? 3 medios que multiplica x a la 7 menos 4 por 7 a la 7. Listo, exacto. Entonces sería, bajo el 3, sería 3 medios que multiplica x a la 7 menos 4 a la 2. Que multiplica a 7x a la 6. 7x a la 6. Listo, entonces esa es la primera derivada de f con respecto a x. Entonces vamos a hallar la segunda derivada. Entonces para la segunda derivada, ¿quién tomo? Tomo a esta función y derivo esta función. ¿Cuál sería la derivada de esta función? 2 que multiplica x a la 7 menos 4 por... Entonces aquí hay una cosa que hay que tener en cuenta, y es que cuando yo hallo la primera derivada, la función que me queda puede ser muy diferente a la que tenía al comienzo. Miren que aquí ya tengo es un producto de funciones. Entonces aquí para hallar la segunda derivada ya tengo que utilizar la regla de ¿quién? Del producto de funciones, ¿o no? Entonces, ¿cómo quedaría esa derivada? Le vamos a dejar este 3 medios acá afuera, que es simplemente
una constante por una función. Entonces la derivada sería la constante por la derivada de la función. Entonces como acá tenemos un producto, entonces sería la derivada de este primero. ¿Cuál es la derivada de este? 2x a la 7 menos 4. ¿Por quién? Por la derivada interna. Por 7x a la 6. Miren que aquí, cuando voy a hacer la derivada de esta funcioncita sola, tengo que aplicar nuevamente la regla de la cadena, ¿cierto? Entonces derivo la función externa, que sería ¿quién? 2x a la 7 menos 4 por la derivada interna, que es ¿quién? 7x a la 6. Esa es la derivada de esta función y eso lo multiplico por ¿quién? Por la segunda función, que es esta, 7x a la 6. ¿Listo? Entonces esto es como si esta fuera una función h de x y esta una función g de x. Este es el producto de estas dos funciones. ¿Cuál es la derivada del producto? La derivada del primero. Pero para la derivada de esta función tengo que utilizar la regla de la cadena. Entonces esta sola partecita es solo la derivada de esta función de acá. ¿Listo? ¿Por quién? Por la segunda derivada, que es esta. Más esperen, muchachos, que se desconectó. Parece que se desconectó. No pasa. Listo, entonces miren, esta primera parte es solamente la derivada. Aquí estamos utilizando la regla del producto, ¿cierto? Entonces estamos utilizando varios teoremas al tiempo. Primero que utilizamos esto es una constante por una función. La derivada de eso es la constante por la derivada de la función. Esta primera parte es, entonces, la derivada de h de x. La derivada de h de x es bajo el exponente, entonces sería 2 por la función que hay adentro, que sería x a la 7 menos 4, por la derivada interna, que sería 7x a la 6, por la función g de x, que es 7x a la 6, más, entonces ahora sería la derivada de esta función. ¿Cuánto vale la derivada de g de x? 42x a la 5. 42x a la 5, por la función h de x, que es ¿quién? X a la 7 menos 4 elevado a la 2. Listo. Entonces digamos que cuando hallamos la segunda derivada, uno pensaría que se le simplifican las cosas, pero en algunos casos la segunda y hasta la tercera derivada son todavía mucho más complicadas. Miren que cuando vamos a hallar, bueno, esto sería ¿quién? Vamos a simplificar esto. Esto me daría 3 por x a la 7 menos 4 por 7x a la 6 al cuadrado, más, entonces multiplico me daría 42 dividido 2, que da 21, y 21 por 3. ¿Cuánto es 21 por 3? 63, profe. 63. X a la 5 se multiplica a x a la 7 menos 4 elevado al cuadrado. Aquí lo que hice fue multiplicar esta constante. Miren que si yo voy a hallar la tercera derivada, ¿cómo hallo la tercera derivada de esa función? Profe, sería la derivada de la suma, pero para la suma habría que hacer también la de producto y cadena. Exacto, entonces miren que tengo que hacer para la derivada, para la tercera derivada tengo la derivada de la suma, pero para cada una de estas sumas tengo que utilizar la regla del producto y la regla de la cadena. Listo, entonces las voy a dejar a ustedes y me las traen en la próxima clase.
¿Listo? Profe, Sí. Dígame. dile. Profe, lo que pasa es que hay 263. ¿De dónde sale? Miren que estoy multiplicando este número que está aquí adelante, está multiplicando acá esta expresión de acá. Entonces la repartí. Primero para este término me da ¿quién? 3 medios por 2 da 3. Entonces me da 3 multiplicando a todo esto. Y 7x a la 6 por 7x a la 6 da 7x a la 6 al cuadrado. Y para este otro término me queda 42 por 3 medios. Da 63 por este otro término de acá. ¿Listo? Toda esta función es g de x, esta h de x no es solo lo que está dentro, es toda la función completica. Cuando acaben de copiar me dicen, por favor. En Berrío ya. Caucasia, ¿ya acabaron? No. Sí. ¿Sí? Listo. Entonces, antes de ver derivada implícita, voy a dar las derivadas de las funciones trigonométricas. Entonces, ¿cuáles son la derivada de la función seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante? Vamos a demostrar. Demostremos la primera. Listo. Entonces, la derivada de la función seno es ¿quién? La función coseno. Y la derivada de la función coseno es menos seno de x. ¿Cómo demostramos eso? Bueno, antes de demostrar, copien y me dicen cuando acaben de copiar para hacer las demostraciones. Puerto de Ríos ya acabaron. No. ¿Se ve muy clarito? ¿Lo amplío un poquito más? ¿O se alcanza a ver así? Ahí se ve claro. Sí. ¿Caucasia también lo ven bien? Sí. Listo, en Berrío ya. Listo,
Con Caucasia, cuando acaben me dicen, por favor. Ya, bro, gracias. Entonces vamos a hacer la demostración de la primera derivada. Entonces vamos a demostrar que la derivada con respecto a x de la función seno de x entonces la derivada con respecto a x de seno de x es coseno de x. Para hacer esta demostración vamos a recordar algunos límites ¿Cuánto da este límite? 1. ¿Y cuál es el otro límite importante para las funciones trigonométricas? 1 menos coseno. El límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre X. da 0. 0. Eso. Entonces, ¿quién es? ¿Cuál es la definición para hallar esta derivada? Derivada. Límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? De seno de X. Seno De X más H. menos Seno seno de de sobre sobre H. ¿Cuánto vale seno de x más h? Identidades trigonométricas, ¿cuánto vale eso? ¿Alguien se acuerda? Bueno, sería seno de x por coseno de h más Seno de x, coseno de h, más coseno de x por seno de h. menos seno de x y esto sobre h. ¿Cómo hago para llegar de acá a esto que necesito? Factor común seno de x. Factor común seno de x de ese término y de este. Entonces, esto sería límite cuando h tiende a 0 de. Entonces vamos a sacar factor común, seno de x. ¿Qué me queda? Coseno de H. Más coseno de Me X. queda, vamos a sacar factor común de este y de este, ¿cierto? Entonces me queda coseno de h menos 1, ¿cierto? Más Coseno de X por seno de H. coseno de x por seno de h. Y todo Sobre esto H. ¿Y ahora qué hago? Voy a separar los límites, profe. Separo los límites. Entonces esto me da límite cuando h tiende a 0 de seno de x por coseno de h menos 1 Sobre H. Listo. Más el límite cuando h tiende a 0 de coseno de x por seno de h sobre
Listo, ¿cuánto dan estos límites? ¿Cuánto da este límite y cuánto da eso? Uno vale 0 y el otro vale 1, entonces quedaría seno por 0 más coseno por 1 y quedaría coseno. Miren que este límite no depende de h, ¿cierto? Entonces esto sería como una constante con respecto a h. ¿Qué pasa ahí? Entonces esto sería seno de x por el límite cuando h tiende a 0 de ¿quién? Miren que este no es el límite que habíamos copiado arriba, ¿cierto? Miren que este no es precisamente este límite, pero yo lo puedo arreglar, ¿o no? Entonces voy a poner por aquí un menos. Sería una multiplicación ¿de quién? Del límite cuando h tiende a 0 de 1 menos coseno de h sobre h más coseno no depende de h, entonces lo puedo sacar del límite. Entonces sería coseno de x por el límite cuando h tiende a 0. El seno de h sobre h. Seno de h sobre h. Este límite da 0. Y este límite da 1. ¿Cierto? Entonces aquí me queda que esto es coseno de x, que era lo que queríamos demostrar. De la misma manera se demuestra que el límite, que la derivada de coseno de x es menos seno de x. Listo, ahí les va a quedar el factor común al contrario. Por ahí les va a quedar un menos por ahí, en alguna parte. Y es por el menos les queda de la fórmula de el coseno de suma de ángulos. Porque recuerden que en coseno el signo cambia. En la función seno el signo no cambia, pero en el coseno sí. Entonces aquí les va a quedar un menos cuando saquen factor común seno. Listo, y las otras derivadas se hacen con la regla del cociente. Por ejemplo, la derivada de la función tangente. Hagamos la derivada de la función tangente. ¿Cómo la hallaríamos? ¿Tangente es quién? Se puede sustituir tangente por seno sobre coseno. Exacto, seno sobre coseno. Y aplicamos la regla del cociente. ¿Listo? Y ahí podemos hallar la derivada. Apenas terminen de copiar, me dicen para que hagamos eso. Profe, ya. Ya. Entonces vamos a hallar la derivada de la función tangente. Entonces, f de x igual a tangente de x, que esto es Seno de x sobre coseno de x. Entonces, f' de x es ¿quién? Coseno de x por la derivada del ¿Qué sería? Exacto, entonces sería la derivada de la función que está en el numerador, que en este caso sería seno de x. Vamos a escribirlo así, sería la derivada con respecto a x de seno de x. ¿Por quién? Por el de arriba, por coseno de x. Por coseno de x. Menos la derivada con respecto a x de Coseno de x por seno de x. Seno de x Sobre coseno cuadrado de x. Coseno cuadrado de x. ¿Cuánto vale la derivada de seno de x? Coseno de x Entonces aquí me queda coseno de x por coseno de x. coseno de x menos, ¿cuánto vale la derivada de coseno? Menos seno de x. Entonces menos seno de x por Seno de seno de x sobre, coseno cuadrado de x. esto me da Coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x. sobre coseno cuadrado de x. ¿Cuánto da coseno cuadrado más seno cuadrado? Coseno cuadrado de x. Esto da 1 sobre, Coseno cuadrado de x, que es igual a secante cuadrado de x. esto es secante cuadrado de x. Y era lo que queríamos demostrar.
¿Qué pasa cuando esas funciones trigonométricas las tengo evaluadas, pero no en una sola variable, sino que las tengo evaluadas en una función? ¿Cómo derivo esas funciones? Profe, ¿cómo? Cuando no, por ejemplo, cuando yo no tengo aquí tangente de x, sino que tengo tangente de x a la 2, ¿cómo derivo esas funciones? Una función compuesta, ¿no? Sería una función compuesta, entonces ahí tengo que aplicar ¿qué? La regla de la cadena. La cadena. Eso. Terminaron de copiar. Profe, ya. Entonces, ¿cómo aplicamos la regla de la cadena para las funciones trigonométricas? Entonces, por ejemplo, ¿cuánto vale la derivada con respecto a x de coseno de x a la 2 menos 1? Entonces, en este caso, miren que si yo llamo a x a la 2 menos 1, lo llamo una función h. Entonces esto me queda la derivada con respecto a x de coseno de h, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dice la regla de la cadena? ¿Que esto es quién? Entonces, que derive con respecto a h. Entonces, esto sería la derivada con respecto a h de coseno de h por la derivada con respecto a x de h. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto da esa derivada? Sí, profe, pero ya sustituyendo por x a la menos 1. Sí, entonces daría menos seno de x a la 2 menos 1 por 2x. Menos seno de x a la 2 menos 1. Ok, yo aquí estoy evaluando la función seno, la estoy evaluando en x a la 2 menos 1. Y esto lo voy a multiplicar por 2x, ¿cierto? Entonces esto da menos 2x por seno de x a la 2 menos 1. Recuerden que esto es un ángulo, yo aquí no puedo operar nada con esto. Estoy evaluando seno en x a la 2 menos 1. Vamos a hacer otro. Esta derivada. Eso hace secante al cuadrado de x que por el ángulo de x a la 3 medio más 2x por la derivada. Secante al cuadrado de todo el ángulo, ¿cierto? Entonces sería secante al cuadrado de x a la 3 medios más 2x. Y esto por la derivada interna, o sea, la derivada del ángulo. Miren que en este caso la función más externa que tengo es la función ¿quién? La función tangente. Esa es la función que está afuera. ¿Y cuál es la función interna? Es la función que está dentro del ángulo, que sería la función x a la 3 medios más 2x. Entonces multiplico por esa derivada. ¿Cuánto da la derivada de x a la 3 medios más 2x? Entonces 3 medios de x a la... Un medio, profe. Más 2. Más 2. Entonces da 3 medios menos 1. Esto es 3 medios menos 2 medios, que es 1 medio más 2. Listo. Hagamos un último ejemplito.
Antes de hacer la derivada de esa función, ¿quién me dice cuál es el dominio de esta función? Eso es x a la 2 menos 4. Raíz de x a la 2 menos 4. Seno de raíz de x a la 2 menos 4. ¿Cuál es el dominio de esa función? Todos los reales menos el 2. ¿Cómo hago para hallar el dominio de esa función? Sería de menos infinito a menos 2 abierto. Ajá. Y de 2 abierto A más infinito. Hasta más infinito. Exacto. Miren que ese cuadrado acá, digamos que me ayuda a saber más o menos cuáles son los términos que me sirven. Pero si yo no me acuerdo de eso, entonces lo que yo hago es resolver la desigualdad. ¿Listo? ¿Cuál es la desigualdad que resolvemos? Entonces resuelvo la desigualdad x a la 2 menos 4 mayor o igual que 0. ¿Eso es quién? X menos 2 por x más 2 mayor o igual que 0. Y entonces, ¿qué hago ahí? Igualas a 0 cada uno. Exacto, entonces lo que hago es poner en la recta, por acá está x menos 2, por acá está x más 2, por acá tengo menos 2 y por aquí tengo a 2. De 2 hacia adelante esto es positivo y de 2 hacia atrás esto es negativo. Y para menos 2, de menos 2 hacia adelante es positivo y hacia atrás negativo. Luego hago la multiplicación de los signos, menos por menos más, a cada menos y a cada más. ¿Dónde es positivo? En el intervalo menos infinito, menos 2, unido del intervalo 2 más infinito. A muchos se les olvidó estas cositas en el parcial. Y en los trabajos, que ya estoy empezando a revisarlo, lo que estoy viendo es que cuando definían las funciones, en alguno de los ejemplos que pedía el libro, que era hallar, daban cierto problema y decían que modelaran la función que se necesitaba para modelar ese problema. En ninguno de los casos, o por lo menos los que he visto hasta ahora, me han mostrado el dominio de la función. Recuerden que cuando yo estoy describiendo una función, necesito mostrar cuál es el dominio de esa función. Si yo no sé por qué valores me puedo mover dentro de esa función, es como si no estuviera haciendo nada. Así yo tenga la formulita para determinar eso, si yo no sé qué valores le puedo dar a esa función, entonces no estoy haciendo mucho. Entonces, como para que tengamos en cuenta esas cosas. Listo, entonces, ¿cuál es la derivada de esta función? ¿Cuál sería la derivada de esto? Eso es lo mismo que tener seno por x a la 2 menos 4 a la menos medio y se deriva A la 1 medio, no a la menos 1 medio, sino a la 1 medio positivo. ¿Y cuánto hace a derivada? sería coseno que multiplica a x a la 2 menos 4 a la 1 medio por 1 medio que multiplica Coseno de x a la 2 menos 4 a la medio. Raíz cuadrada de x a la 2 menos 4, y esto lo voy a multiplicar por 1 medio de x. 1 medio ¿de quién? De x a la 2 menos 4 elevado a la menos 1 medio. De x a la 2 menos 4 a la menos 1 medio. Y ya. Entonces miren una cosa. Recuerden que lo que yo hago es irme de afuera hacia adentro con respecto a las funciones que tengo. La función más externa que tengo es la función seno, ¿cierto? Luego me voy para el ángulo.
Pero el ángulo es también otra composición de funciones. Afuera tengo la función raíz cuadrada, pero adentro tengo la función x a la 2 menos 4. Entonces aquí tengo que aplicar la regla de la cadena en 3 veces. Aquí apliqué la primera. Luego voy para el ángulo. Aquí apliqué la regla para la raíz. Pero ¿quién me falta? Me falta la derivada interna. La derivada interna de x a la 2 menos 4. ¿Queda cuánto? Y es a la menos 1/2, profe. Así. Listo. Entonces, y por la derivada interna, que es 2x. Miren que acá yo siempre pongo los paréntesis. Yo estoy diciendo, voy a multiplicar esta función por esta función. ¿Por qué les recomiendo que pongan siempre los paréntesis? Identifiquen bien qué es lo que están multiplicando. Si ustedes no ponen paréntesis acá, va a parecer que esta función raíz de x cuadrado menos 4 está multiplicando a esto de acá. Y me van a dejar el coseno solo o van a hacer otras cosas. Cuando estén haciendo esas operaciones, por favor identifiquen bien qué es lo que están multiplicando. Siempre encierren todo eso entre paréntesis. ¿Por qué? Para que no se equivoquen con signos y para que no multipliquen lo que no pueden multiplicar. Miren que si yo no pongo paréntesis acá, puede que yo multiplique esta raíz con todo esto de acá. ¿Listo? Y entonces haga lo que no es. ¿Cuánto da eso simplificado? Entonces acá puedo cancelar esto. Esto me da ¿quién? Y eso queda coseno de raíz de x a la menos 4 sobre eso por x arriba por x sobre x a la menos 4. Raíz de x a la menos 4. Listo. Ok, esto de acá es un ángulo, esto es coseno evaluado en esto. Yo no puedo cancelar este coseno, no puedo cancelar esta raíz con esto. ¿Listo? Recuerden que... ¿Hola? ¿Cómo? Eso no da x. Mírala acá. Ya. Lo que pasa es que por lo general cuando estamos trabajando funciones trigonométricas y estoy multiplicando por esa misma variable, es mejor poner esas variables delante de la función coseno, porque si yo la pongo atrás, si la pongo después de las funciones trigonométricas, puede que me confunda y multiplique con el ángulo y no con la función. ¿Listo? Entonces me va a quedar otra función diferente. ¿Cuál será la segunda derivada de esta función? ¿Cómo la hallaríamos? Para hallar la segunda derivada de esta función, ¿cuáles teoremas utilizo? ¿Cuáles? Derivada de un cociente. Y un producto. Y un producto. Miren que aquí tengo, arriba tengo una función, que es ¿quién? El producto de dos funciones, que sería el producto de la función x con la función coseno. Y abajo tengo otra función que depende de x. Entonces cuando yo vaya a hacer la segunda derivada de esta función, tengo que utilizar primero la regla del cociente y después la regla del producto. Venga, hacemos esa derivada. Entonces vamos a hallar la segunda derivada de la función seno de raíz de x a la 2 menos 4 con respecto a x a la 2. Entonces, ¿qué sería eso? Entonces, ¿qué me dice primero? Entonces, lo primero es la regla del cociente, ¿cierto? Entonces, ¿sería quién? La derivada con respecto a x de la función que está en el numerador. Entonces, sería x por coseno de raíz de x a la 2 menos 4. ¿Por quién? Por la función que está en el denominador, que sería por raíz de x a la 2 menos 4. Menos, ahí no me va a caber. ¿Menos quién?
¿Menos quién? Menos la derivada con respecto a x de raíz de x a la 2 menos 4, ¿cierto? Que es la derivada de lo que está en el denominador. Y esto por... ¡Ay, también! Coseno por el numerador. Hoy viniste brava, Cari. Coseno de raíz de x a la 2 menos 4. Y todo esto, todo, lo divido por raíz de x a la 2 menos 4 elevado al cuadrado. ¿Listo? Ustedes lo terminan. Entonces aquí utilizo la regla del producto y aquí la regla de la cadena. Miren que aquí también tengo que utilizar la regla de la cadena. Listo, muchachos, yo creo que podemos dejar así por hoy. Hoy no nos rindió. Entonces nos vemos el jueves. Ustedes terminan ese, por favor, y me dicen cuánto les dio la próxima clase. Profe, una pregunta, ¿el parcial 2 qué temas abarca? El parcial 2 abarca hasta la derivada implícita, que eso lo vemos la próxima clase. Abarca hasta ahí, solo hasta la derivada implícita. ¿Listo? O sea que serían límites, continuidad y definición de derivada, los teoremas pues sobre derivada, suma, resta, producto, división de derivada de funciones, la regla de la cadena y la derivada implícita, que eso lo vemos la próxima clase. Entonces el parcial, mejor dicho, la próxima clase les digo la fecha del parcial. ¿Listo? Frente a las notas son montadas por la tarde, ¿cierto? Sí, o por la noche. No les garantizo bien que por la tarde, de pronto más bien por la nochecita. Gracias. Ah, otra cosa que les iba a decir era, no sé si podíamos, ustedes el jueves en la noche, ¿cómo están para las asesorías? Profe, El jueves a las 7 de la noche. de la noche. Hoy tenemos Ya, el jueves tenemos clases de las 8 de la noche. Ay, profe, nosotros el jueves tenemos clase de álgebra, No, de electroescritura. a las 8 de la noche. Y los martes. Profe, lo que pasa es que el jueves tenemos una asesoría desde las 6 de la tarde pues con lectoescritura. Pero yo me imagino que nos quedaremos hasta las 7:30, después ser a las 8, profe, si usted puede. Muchachos, es que tan tarde a mí no me da porque yo madrugo mucho. Y acá está muy peligroso eso, profe. Sí, tan Profe, de tarde. esta manera el profesor mandó un correo que lo podamos adelantar. Yo voy vamos a mirar a ver qué se puede hacer, entonces le avisamos. En caso O el martes y los martes. Tampoco. porque Que los miércoles, si no puedo hacer ahora. Profe, no puede más temprano, antes de las 6, porque es que los martes y jueves nosotros tenemos clases de lectoescritura. A las 4. Ah, bueno, a las 4, sea martes o jueves. Hola. a las 4. Puede ser entonces los jueves a las 4. Listo. Profe, lo que pasa es que algunos compañeros ven álgebra lineal y tienen a las 4 los jueves álgebra lineal. Entonces ellos dicen que por qué mejor no el miércoles a las 4. No, yo los miércoles a esa hora no puedo.
Los miércoles tengo todo el día copado. El miércoles sí no puedo a ninguna hora. Los miércoles estoy saliendo a las 6:30 de dar clase y tengo clase desde las 6 de la mañana. ¿El lunes o el viernes? ¿Cómo? ¿El lunes o el viernes? Los lunes, con usted. ¿Y el lunes a qué horas? A cualquier hora, profe. Entonces puede ser el lunes a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde. Sí, y ya me conecto con los otros ya el jueves a las ¿qué le dije ya? A las 4. Y Las con 4. ustedes igual me conecto entonces los lunes a las 2. ¿Listo? Profe, yo también puedo entrar el jueves. Yo que sí puedo. Sí, claro que es que, muchachos, yo la verdad no sé cómo está esa plataforma porque yo tengo que organizar bien. Igual si tienen problemas para entrar, si tienen problemas para entrar o no me conectan, me avisan y me dicen en qué grupo están matriculados, porque es que solamente tengo 2 grupos y no sé si todo el mundo está matriculado en esos grupos. ¿Listo? Bueno, pues, profe. Bueno, hasta luego.